Está con nosotros también el compañero Pablo Moctezuma Barragán del Consejo Ciudadano por la Soberanía. Congreso por la Soberanía. Un fuerte aplauso para el compañero. Muchas gracias, Pablo. Gracias por invitarnos a Verónica y a mí de la promotora por la suspensión del pago de la deuda, estar con ustedes el día de hoy. Yo quiero comenzar recordando a Cuauhtémoc, porque hace 500 años fue asesinado por Hernán Cortés el 28 de febrero de 1525. Traje algunos de estos ejemplares para quien le interese recordar a Cuauhtémoc. Este año pues es un año en que la resistencia en México tiene que redoblarse, sobre todo frente a las amenazas de Estados Unidos. Ya Donald Trump el día de ayer dio órdenes al ejército de que ataque a los cárteles de la droga en México, en Venezuela. Cualquier día van a invadirnos, van a empezar a bombardear México. De modo que el espíritu de Cuauhtémoc, que se alzó y luchó hasta la muerte contra el invasor español, pues hoy por hoy tiene que estar más presente que nunca. Cuauhtémoc luchó contra el neocolonialismo, contra esa invasión extranjera, contra el imperio español que se apoderó de todo nuestro territorio y se dedicó a saquear nuestros recursos y explotar a la gente. Cuauhtémoc se enfrentó al colonialismo, pero tenemos hoy que estamos viviendo el neocolonialismo. Ya no es el imperio español, ahora es el imperio yanqui el que nos domina. Ya no se va el oro, la plata a España, ahora con las empresas canadienses y gringas, pues se va a Estados Unidos, a Canadá. Ya no nos saquen en la época de la colonia, pues la gente la endeudaban y la hacían trabajar día y noche para pagar sus deudas. Hoy estamos en esa misma situación, endeudados y trabajando. Nunca salimos, a pesar de tanto que trabajamos, nunca salimos de la pobreza. Esto es el neocolonialismo. Entonces tenemos que luchar por la plena soberanía de México. Es por lo que luchó Hidalgo, es por lo que luchó Morelos, Juárez, Villa, Zapata, porque los mexicanos seamos dueños de nuestro destino, que mandemos aquí en esta tierra y que no seamos mangoneados por estos gobiernos que obedecen solo a las grandes corporaciones extranjeras. Entonces la lucha contra el neocolonialismo tiene un blanco principal en contra de la deuda, porque las armas que han tenido para dominarnos han sido la deuda y la inversión extranjera. En lugar de que nosotros mexicanos produzcamos aquí en nuestra patria con nuestra capacidad que tenemos, con nuestros recursos, pues tienen que venir los extranjeros, que es que invertir, pero por cada dólar que invierten pues sacan 5 y a cambio a nosotros no nos dejan empleos donde nos super explotan. Entonces la inversión extranjera y la deuda ha sido el arma de penetración de Estados Unidos en nuestro país, de una intervención indirecta. Ahora corremos el peligro de una intervención directa, que es aún peor. Sin embargo, fueron los gobiernos del PRI y el PAN los que crearon las condiciones de sometimiento de nuestro país en los últimos 70 años. Entonces la historia de la deuda es la historia de la dominación de los ricos, de los terratenientes, de los extranjeros en contra de nuestro pueblo. Sin embargo, a lo largo de la historia se han dado muy grandes luchas. México es uno de los países del mundo con mayores luchas de resistencia, con mayor tradición revolucionaria. Aquí tenemos héroes de primera, como no los tiene otro país. Por ejemplo, en la independencia, Hidalgo y Morelos de inmediato abolieron la esclavitud. Que por cierto, lo que vivimos hoy con el endeudamiento pues es una moderna esclavitud, porque formalmente no somos esclavos, pero estamos trabaje y trabaje y trabaje nada más para pagar deudas como si lo fuéramos.
Hidalgo y Morelos abolieron la esclavitud. Vicente Guerrero lo primero que hizo en la presidencia abolir la esclavitud. ¿Y qué hicieron los gringos? Pues los gringos eran esclavistas, los padres de la nación gringa, Washington, Jefferson, tenían esclavos, eran esclavistas, y en Estados Unidos tardaron 65 años en abolir la esclavitud, cuando en México Hidalgo desde el primer momento abolió la esclavitud. Esa es la diferencia entre nuestros héroes, nuestras luchas y las de los gringos. Jefferson, que fue uno de los primeros presidentes gringos, no solo tenía esclavos, tenía hijos esclavos, porque tenía una amante que se llamaba Sara, la tenía, ya se ha descubierto en su casa un cuarto donde tenía a la esclava, con 5 hijos de él, y seguían siendo esclavos. Esa es la calidad de los fundadores de Estados Unidos, comparado con Hidalgo, con Morelos, con Juárez. Juárez se enfrentó al imperio más poderoso del mundo, Francia, cuando nos invadió en 1862. Era el ejército más poderoso del mundo, había dominado el norte de África, había dominado el sudeste asiático, llevaba 50 años sin ser derrotado. Y aquí en México, los mexicanos derrotamos al imperio francés. Con la lucha de Hidalgo, de Morelos, de Vicente Guerrero, derrotamos al imperio español. Hoy por hoy toca derrotar al imperio yanqui, a ese imperio abusivo que hoy por hoy vemos como el señor Trump se está aventando contra todo mundo, le está pegando a todo mundo. Y los que tenemos más peligro, pues somos los mexicanos, porque somos los vecinos y porque además vemos cómo odian a los migrantes. Los migrantes no cometen ningún delito. Es un delito buscar trabajo, es un delito buscar la mejoría de nuestras familias, no es delito, pero en Estados Unidos los criminalizan como si fueran delincuentes por el delito de trabajar, pero además trabajan, como no tienen papeles, pues son esclavos modernos, porque no tienen ningún derecho. Y los patrones muchas veces, si no quieren pagarle a sus trabajadores, pues nada más los reportan con la migra y los deportan a Estados Unidos. Entonces la situación de México es delicada. Sin embargo, que no se atreva Estados Unidos a invadir a México, porque a la larga va a ser su tumba. El imperio gringo se invade México, a la larga, no el primer día ni la primera semana, va a ser su tumba. Porque en Estados Unidos hay 40 millones de mexicanos, aquí habemos 130 millones, además con una gran solidaridad. En Estados Unidos no hay que ver nada más al gobierno, a Washington, hay que ver al pueblo, y el pueblo no está de acuerdo con ese gobierno. En las últimas semanas se realizan movilizaciones, ya van, en junio se hizo una, en julio otra, de 2,000 movilizaciones en todo Estados Unidos. La semana antepasada hubo movilizaciones en 1,600 ciudades de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos también lucha, también se está levantando. Hay solidaridad entre los trabajadores de Estados Unidos con los mexicanos, desde luego con los migrantes, y hay mucha gente que no está de acuerdo con el camino de la guerra. Ahorita que Trump de manera vil atacó a Irán. ¿Por qué de manera vil? Porque según estaban negociando, ¿no? Porque quieren que no fabriquen una bomba nuclear, pero los gringos tienen 5,000 ojivas nucleares y no quieren que Irán tenga uno. Los israelitas tienen 500. Pero están muy preocupados de que Israel tenga una bomba. Entonces estaban negociando y de pronto, sin previo aviso, bombardeó Estados Unidos a Irán, fracasó. También Israel bombardeó a Irán, fracasaron porque Irán se defendió y mejor se echaron para atrás. Pero bueno, eso es lo que nos quieren enfrentar a los pueblos, a la guerra, y nosotros queremos la paz. Ya le impuso Trump a Europa que el 5% de su Producto Interno Bruto lo dediquen a armarse,
Ah, pero además las armas se las tienen que comprar a Estados Unidos. Y los europeos, los gobiernos europeos de rodillas le besan los zapatos a Trump y acepta que les patee el trasero. Esa es la situación actual en la que es urgente reforzar nuestra soberanía. Que México sea un país independiente y que no dependamos de Estados Unidos como lo hacemos actualmente. La mitad de los alimentos los importan de Estados Unidos. ¿Qué no podemos producirlos en México? ¿No tenemos tierra en México? La mitad de los alimentos los importan. El 80% de nuestras importaciones y exportaciones son de Estados Unidos. Nos tienen sujetos a Estados Unidos. Esto hay que romperlo de tajo. ¿Y cómo llegamos a esta situación? Pues por la deuda. Fue a través del endeudamiento donde nos fueron dominando. México tuvo varios presidentes traidores, ya está plenamente documentado de que trabajaban para la CIA. Adolfo López Mateos, su clave en la CIA era Litensor. Gustavo Díaz Ordaz, su clave en la CIA era Litempo II. Luis Echeverría Álvarez era Litempo 8 y posteriormente José López Portillo era el que coordinaba el enlace de la CIA aquí en México. Hubo esos 4 presidentes traidores. Hemos tenido grandes gobiernos y lo primero que han hecho los gobiernos frente al problema de la deuda ha sido suspender pagos. Después de la independencia querían que pagáramos 30 millones, pero era deuda de los virreyes. ¿Por qué había que pagarlas? Entonces suspendieron pagos. Pero luego llega Iturbide, que ustedes saben pues que fue un malandrín, ¿no? Y Lucas Alamán, su ministro de fomento, y ellos son los que empiezan a endeudarnos. Pero siempre la deuda ha sido un robo. Se consiguieron 2 préstamos con casas inglesas. Por uno de los préstamos nos comprometíamos a pagar 18 millones, pero solo nos dieron 5. Y por otra nos comprometíamos a pagar 8 y nada más nos dieron 6, pero además tasas de interés altísimas cada año. Entonces, cuando llega el primer presidente patriota que hubo en México, que fue Guadalupe Victoria, lo primero que hace es suspender el pago de la deuda, porque no iba a aceptar pagar la deuda de los españoles. Sin embargo, el Congreso en esa época reconoció la deuda vieja. Entonces Guadalupe Victoria suspendió pagos. ¿Por qué teníamos que pagar lo que pidieron los virreyes? Luego Vicente Guerrero también suspendió el pago de la deuda. En aquella época había una gran lucha entre conservadores y liberales. Cada que triunfaba un gobierno liberal, suspendía pagos. Y cada que triunfaba un conservador, pues empezaba a endeudarnos y a reconocer grandes deudas. Los primeros fueron Iturbide y Lucas Alamán, aunque ya Iturbide no lo vio porque lo fusilaron 2 meses antes que llegaran estos préstamos, pero fue él el que empezó a gestionarlos. Luego Vicente Guerrero fue cobardemente asesinado por Anastasio Bustamante. Anastasio Bustamante era compinche de Iturbide, y lo que hace Anastasio Bustamante después de asesinar a Guerrero es reconocer una deuda de 39 millones. Pero hubo un movimiento revolucionario, derrocaron a Bustamante y llega Valentín Gómez Farías, que fue el padre de la reforma, fue el primero que empezó la reforma y suspende pagos de la deuda. Pero luego tumban a Valentín Gómez Farías, regresa Anastasio Bustamante y reconoce 50 millones. Entonces los conservadores siempre han no solo reconocido la deuda, sino la han aumentado tremendamente. Luego vino el traidor de Santana, traidor porque vendió a México. Cuando nos invadieron los gringos,
nos quitaron más de la mitad del territorio. Luego en los mapas no se ve bien, pero México medía 4.5 millones de hectáreas y nos dejaron 1.970.000, nos quitaron más de la mitad del territorio por ese traidor de Santana que se vendió. Él estaba en Cuba y llegaron los gringos a decirle, porque los gringos se han acostumbrado a comprar a otros países, por ejemplo a Francia le compraron pues todo lo que es Nueva Orleans, a Rusia todo lo que es Alaska, en fin, ellos han comprado y cuando no pueden comprar, pues invaden. Entonces fueron con Santana y le dijeron, ¿sabes qué? Pues véndenos tierras, ¿no? Santana le dijo, no, no se puede, en México no se puede, pero pues si las perdemos en una guerra, entonces sí. Y entonces le dieron $10 millones. Llega Santana de Cuba, ya estaba bloqueado Veracruz y los gringos, la Armada Naval, le abre paso para que llegue Santana. Ya llegando, él era muy hábil, era muy hábil. Llega a la presidencia y en la guerra nos invaden en 1846. Podíamos haberlos derrotado, eran 15,000 gringos los que nos invadieron, pero Santana siempre hizo todo lo contrario de lo que debía de ser. En la angostura, donde ya estaban derrotados los gringos y había que rematarlos, se retiró. En Veracruz, donde había que cerrarles el paso por Perote, abrió el paso. Aquí en Lomas de Padierna hubo un combate, había como de 10,000 gringos contra 7,000 mexicanos que comandaba el general Valencia. Santana estaba en una loma con 10,000 tropas y nada más vio cómo derrotaban los gringos a los mexicanos y no intervino. Luego, cuando ya cercaron la Ciudad de México, les dio permiso de entrar a la ciudad a abastecerse de alimentos, de todo lo que necesitaban. Entonces entraban los invasores gringos a la ciudad a comprar y todo lo que necesitaban. Pero el pueblo se rebeló, hubo una gran revuelta, los apedrearon y pues ya no pudieron seguir entrando, pero Santana les dio chance de todo. Y luego, en lugar de pelear, pues salió huyendo a Querétaro. Los que sí pelearon fueron los niños héroes en Chapultepec y el batallón de Santiago Xicotenca. Ellos sí pelearon. La historia actual no las quieren cambiar totalmente, entonces ustedes oirán mucha propaganda de que no, que cuáles niños héroes, que pues no, los niños héroes eran jóvenes cadetes que en lugar de salir corriendo como Santana, se enfrentaron a morir en contra de los invasores. Y bueno, en esa época Santana, pues no, en esa época no se pagó la deuda, pero nada más terminó esta invasión, Santana vuelve a pagar la deuda. Fue entonces cuando se da el movimiento de reforma, donde surge Juárez, donde surgen los grandes patriotas, que lo que hicieron pues fue expropiarle a los terratenientes, a la iglesia. La iglesia era dueña de más de la mitad de la tierra y más de la mitad de las fincas urbanas, era dueña de medio México. Entonces se expropió esa tierra por parte de los gobiernos de la Reforma, y en esa época cuando llega, llegó primero un presidente muy conciliador, Comonfort, Ignacio Comonfort, que en lugar de enfrentar, él fue el que llamó a la Constitución de 1957, pero luego la derecha hizo un gran escándalo y él, en lugar de defender la Constitución, él era soltero y vivía con su mamá, que era muy mocha, y entonces en las noches llegaba y le daba de bastonazos, no hereje, porque los curas le decían que cómo iban a aplicar en México una Constitución liberal. Entonces Comonfort traiciona y él mismo se da un autogolpe de Estado. A Juárez lo había tenido preso, pero en esta situación suelta a Juárez y dice entonces ya cuando surge Juárez para luchar contra un gobierno de 3 años de los conservadores, porque en México ha habido periodos en que triunfan los conservadores, pero breves. Cada que en México ha triunfado un gobierno conservador, rápidamente el pueblo se organiza y los vota. Pero esos gobiernos conservadores, imagínense, hubo el gobierno de Miramón, que fueron los que después trajeron
a Maximiliano, se comprometió con un banquero suizo, Jenker se llamaba, a pagarle 16 millones a cambio de que le diera 1 millón. Y entonces, bueno, ya cuando triunfa el movimiento de Juárez y llega a la presidencia Juárez, pues no iba a pagar esa deuda. ¿Cómo iba a pagar eso? O sea, no puedes pagar a ciegas. Y entonces se suspende el pago de la deuda. Entonces, fíjense, todos los gobiernos, tras la independencia, luego Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez, en estas situaciones no pagan a ciegas, suspenden pagos y dan prioridad a las necesidades nacionales. Luego vino la invasión francesa, en la que salimos victoriosos, y al terminar la invasión le querían cobrar a Benito Juárez 450 millones. Y fíjense, de esos 450 millones, 380 era una deuda que Maximiliano estaba allá en su palacio en Miramar, en Austria, y ya le propusieron que viniera a invadir a México, y él les dijo, pues necesito lana, y entonces le dieron 380 millones, y luego a Juárez le cobraban los 380 millones que usó Maximiliano para invadirnos, imagínense. Entonces, para que vean cuando se negocia una deuda y se pone un gobierno firme, cómo México ha salido adelante según la historia. Porque a Juárez le cobraban 450 millones, ¿y saben cuántos reconoció? 84. De 450 a 84. Entonces, bueno, hay un dicho que dice, de lo perdido, lo que aparezca. Cuando un gobierno mexicano se pone firme frente a los acreedores, pues entonces ya bajan totalmente sus pretensiones, ¿no? Pero cuando es un gobierno entreguista que a ciegas paga todo lo que le pide, pues entonces inflan la deuda hasta lo infinito. Después, bueno, vino un traidor, Porfirio Díaz, y fíjense lo que son los traidores. Esa deuda que Juárez dejó en 84 millones, Porfirio Díaz en automático aceptó pagar 191. Y nos siguió endeudando, y en el momento en que estalla la revolución, ya Porfirio Díaz ya nos había endeudado por 400 millones. Luego hubo otros gobiernos, el de León de la Barra, que nada más duró 1 año, pero también se endeudó. Luego el dictador Victoriano Huerta también se endeudó, y así la deuda fue creciendo. Pero estalla la revolución, y en 1914 se suspende el pago de la deuda. Y fíjense, desde 1914 a 1942 no recibimos ni un quinto, y México siguió creciendo, 28 años sin recibir créditos, y México siguió creciendo. Y entonces, bueno, ya con la revolución se suspende pagos, pero luego llega otro traidor, porque bueno, en la historia hemos tenido grandes héroes y grandes traidores, y este traidor se llamó Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, después de asesinar a Carranza, con apoyo de Estados Unidos, porque fíjense, Estados Unidos no solo interviene directamente, también indirectamente. ¿Cómo interviene? Por ejemplo, asesinando presidentes. A Madero, el que organizó su asesinato en la embajada gringa fue Henry Lane Wilson. Ahí se orquestó el asesinato de Madero. Y también el asesinato de Carranza. ¿Por qué? Porque querían meter unos impuestos al petróleo, y los gringos, que eran dueños del petróleo, pues no querían pagar ni un quinto. Y Obregón colaboró con los gringos. Y quería que lo reconocieran, que reconocieran su gobierno, porque se habían roto relaciones. Y entonces los gringos le dicen, bueno, ¿quieres que te reconozcamos? Ok. Primero, reconoce una deuda de 1,450, imagínense. Porfirio Díaz la había dejado en 400, y Álvaro Obregón acepta pagar una deuda de 1,450 millones de dólares. Otra condición, mata a Pancho Villa, porque le tenían mucho coraje a Pancho Villa. Pancho Villa atacó una población Columbus de Estados Unidos, porque él había comprado muchas municiones, muchas armas,
y se las vendieron chafas, le vendieron municiones con acerrín en lugar de pólvora, porque Estados Unidos se puso al lado de Carranza en contra de Villa. Entonces Villa, de puro coraje, pues va y le da ataca a Columbus, que es donde vivía ese señor que le vendió las municiones chafas, ¿no? Le tenían mucho coraje, nos invadieron en 1916 para matar a Pancho Villa, y el que nos invadió fue John Pershing, que fue el que encabezó el ejército gringo en la Primera Guerra Mundial. O sea, el general más valioso de Estados Unidos fue el que nos invadió para matar a Pancho Villa. Pero no pudieron, estuvieron un año y no pudieron, porque el pueblo estaba con Pancho Villa, el pueblo lo protegía. Y lo que hacía Villa lo que hacían era esperar cuando estaban rezagados algunos gringos, les cortaban las orejas. Entonces al año siguiente regresaron los gringos todos desorejados y no pudieron con Pancho Villa. Pero pues le tenían mucho coraje, entonces a Obregón le dijeron, ¿sabes qué? Mata a Pancho Villa. Y Obregón organizó el asesinato de Pancho Villa. Y también le exigieron que firmara un tratado, el Tratado de Bucareli, que es una gran traición, porque en ese tratado México ya empezaba a producir aeroplanos, motores. México tiene todo para ser una gran potencia. Los mexicanos somos muy capacitados, somos muy trabajadores. Poca gente lo sabe, pero los mexicanos somos de los más trabajadores de todo el mundo. De todo el mundo, los mexicanos somos los más trabajadores. Somos capaces, desde antes de la invasión española, pues hacíamos grandes obras de ingeniería, de arquitectura, tenemos recursos, tenemos riquezas, tenemos todo para ser una gran potencia, pero pues los gringos nos han puesto la bota encima, y en el Tratado de Bucareli Obregón se comprometió a no desarrollar la industria mexicana y a comprarle todo a los gringos. Pero fíjense, el mismísimo traidor Obregón suspendió pagos a los 2 años, porque pues ya no hubo para pagar, y suspendió pagos. Luego vino otro presidente también, el que creó al PRI, Plutarco Elías Calles, y pues también bien arrastrado. Bien arrastrado, reconoce una deuda de 2.800 millones. Entonces fíjense cómo van inflando la deuda. Pero estalla la crisis, la gran crisis mundial de 1928, y el mismo Calles suspende pago de la deuda. Toda la historia de México, cuando ha habido crisis, se suspende el pago, porque primero están las necesidades de México. Entonces, tanto Obregón como Calles, a pesar de que eran muy arrastrados, suspendieron pagos. Y luego viene un periodo desde Abelardo Rodríguez en 1933, en que suspendió un pago de la deuda. Lázaro Cárdenas no pagó 1 centavo de la deuda. Lázaro Cárdenas decía que primero están las necesidades de los mexicanos y luego el pago de la deuda. Y ya que sale Cárdenas, se renegoció la deuda. Y fíjense lo que pasó, nos cobraban 400 millones, pero pues llevábamos años sin pagar. Y se negoció, ¿saben en cuánto quedó la deuda? En 40. Por eso cuando habla Verónica, pues de que hay que suspender pagos, hay que auditar la deuda y luego hacer una negociación, pues esa es la vía para quitarnos un enorme peso de encima. Pero después vinieron ya los gobiernos del PRI, el gobierno de Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, y entonces empezó el endeudamiento. Cuando termina Ávila Camacho ya se debían 100, con Alemán ya se debían 370, con Ruiz Cortines 600, y fíjense, en lugar de cobrarle impuestos a los empresarios, porque el gobierno necesitaba dinero, ok, pues cóbrale a los ricos, ¿no? A los que más ganan. Pues les daban, todavía lo hacen, darles terrenos gratuitos, exentos de impuestos, o sea, todas las facilidades a los empresarios extranjeros, ¿no? En lugar de que ellos paguen lo que tienen que pagar.
y en lugar de que ellos paguen, nos endeudan a todos nosotros. Y así la deuda con Ruiz Cortines llegó a 600 millones, pero entonces llegan estos 4 gobiernos de López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, y ahí sí fue donde ya nos agarraron, ¿no? Con López Mateos dejó la deuda en 1.700, Díaz Ordaz la duplicó a 3.600, pero luego llega Luis Echeverría y la cuadruplicó de 3.600 a 19.000 millones de dólares. Y luego con López Portillo de 19.000 a 85.000 millones de dólares. Y eso fue lo que nos metió al neoliberalismo. Porque ya que estábamos bien endeudados, Echeverría, traidor, asesino, en 1976 le dijeron, no, ¿sabes qué? Debes mucho y si quieres que te sigamos prestando, firma una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial. Esas cartas de intención son las cartas donde los gringos nos dicen, a ver, vas a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Y qué es lo que nos impusieron desde la época de Echeverría? Primero, congelar salarios. Segundo, meter el IVA. El IVA no existía. Una gran lucha de Hidalgo y de Morelos fue contra las alcabalas, era el IVA. No existía. Y Echeverría nos metió el IVA, primero fue el 6, luego el 10, luego el 15, el 16. Imagínense lo que pagamos de IVA. No nos damos cuenta porque todos los días estamos comprando y ya en el cobro está el IVA. Pero si nos dieran un papelito cada año de lo que pagamos de IVA, no, es una fortuna lo que pagamos de IVA. Y eso nos lo metió el Fondo Monetario Internacional. También empezaron a decir, no, ¿para qué produces tus alimentos si nosotros te los vendemos más baratos? ¿Para qué produces maíz si a nosotros somos más rentables allá? Fíjense, México fue el lugar donde se creó el maíz, porque el maíz fue un invento, no es una planta silvestre, fue producto de la ingeniería genética hace 9,000 años, de grandes sabios que empezaron a 2 plantas, el Tripsecum y el Teocintle, los hicieron un híbrido, y de ahí, si ustedes van al Museo de Antropología, y se ve la evolución del maíz, cómo fue creciendo, y México le regaló el maíz al mundo. En toda América, vayan al sur, al norte, llegó el maíz. Somos los creadores del maíz. Pues resulta que ahora somos los principales importadores de maíz del mundo. Y ya le ganamos a China, éramos el segundo, el primero era China. Pues ya le ganamos a China, y eso que China tiene 1.400 millones de habitantes. Y todo eso nos lo impuso el Fondo Monetario Internacional. Impuso recortes a la educación, recortes a la salud. O sea, vayan ustedes al ISSSTE en una emergencia, vayan al Seguro Social en una emergencia. Pues llega gente con cáncer y le dan cita en 8 meses. O sea, es terrible, ¿no? Todo eso empezó porque el Fondo Monetario Internacional dictó la orden de recortar gastos de salud y recortar gastos también de educación. ¿Para qué? Pues para que el gobierno tuviera dinero para estar pagando la deuda. Y así es como llegó el neoliberalismo. Y el objetivo de los gringos fue integrarnos, primero económicamente. Y fue entonces, la deuda siguió creciendo. Ya con Miguel de la Madrid rebasó los 105,000, con Salinas llegó a 130,000 millones de dólares. Y entonces nos dijeron, no, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un tratado de libre comercio. O un tratado de libre comernos, porque según ese tratado lo que hicieron, fíjense ahorita Trump que nos está metiendo aranceles y aquí y allá, ese tratado era supuestamente para que no hubiera aranceles, para que México quitara todos los aranceles para que pudiera llegar la mercancía gringa. Y decían, no, pues es que debe haber libre competencia, y a quitar los aranceles y a competir libremente. Pero la economía de Estados Unidos es 20 veces la de México. 20 veces, y la de Canadá el doble. Entonces, imagínense, quitas las rejas entre un león y un conejo y a ver quién se come a quién.
Y entonces con el Tratado de Libre Comercio le pusieron en la torre a la economía mexicana y cada vez nos fueron integrando más y más a la economía norteamericana. México tenía mucha fuerza, el Estado tenía 1,150 empresas públicas, las principales empresas eran públicas, o sea, eran de la nación, pues Salinas de Gortari pues todo eso lo privatizó. Imagínense, Teléfonos era una empresa pública. Lo primero que hacen es empezar a dar mal servicio para que la gente se enoje, se canse, ¿no? Y luego privatizarla. Teléfonos valía como 50,000 millones de dólares. Pues Salinas se la vendió a su compadre Slim en 8. Teléfonos de México ganaba cada año 4,500, o sea, en 2 años ya eran 9,000. Pues Salinas se lo vendió en 8, o sea, ya en 2 años ya estaba ganando. Pero además le prestaron el dinero. Y pues por eso es el hombre más rico del mundo, Carlos Slim. En fin, esa fue la situación en la que nos metió Salinas. Luego vino Zedillo, otro gran traidor, que le vendió los ferrocarriles a los gringos. Hay empresas que son vitales para una nación que tienen que ser de la nación. Las energéticas tienen que ser de la nación. Los ferrocarriles son pues, la arteria. Pues, ¿cómo las va a poseer un extranjero? Pues Zedillo se lo vendió a los extranjeros y luego, ya que salió de presidente, se puso a trabajar para la Union Pacific, una de las empresas a las que le vendió ferrocarriles. Y ya con Zedillo empezó a cambiar la jugada, porque empezó a crecer lo que es la deuda interna. Hasta aquí hemos estado hablando de deuda externa. Con Zedillo empezaron a sacar bonos para que los compraran. Por ejemplo, endeudó a Pemex. Ahorita Pemex está hecho un desastre porque pues, está bien endeudado, y Zedillo empezó este endeudamiento con una cosa que le llamó piligueras, y entonces fue cuando ya empieza a crecer la deuda interna. Y nos dicen, bueno, es deuda interna. Pues sí, pero esa deuda interna en gran parte está en manos de extranjeros. Cualquier extranjero, por ejemplo, el gobierno saca un bono, pues llega un extranjero, lo compra, y es de una deuda interna, pero en manos extranjeras. Y bueno, viene la integración económica ya con Salinas, con Zedillo. El siguiente paso de los gringos fue la integración política, porque el PRI ya llevaba mucho en el poder y ya todos luchábamos contra el PRI gobierno, y los gringos dijeron, no, háganle como nosotros, que tenemos 2 partidos, republicanos y demócratas, nos alternamos. Todos los 2 partidos defienden la guerra, defienden las invasiones. Por ejemplo, el que empezó a construir el muro, poca gente lo sabe, fue Clinton. El que más emigrantes ha deportado fue Obama, los demócratas. O sea, es lo mismo, demócratas y republicanos. Entonces dijeron, no, pues háganle al bipartidismo, PRI-PAN. Y entonces ya cuando Zedillo le cede el poder al PAN y llega Vicente Fox, y con Vicente Fox pues sigue el endeudamiento, pero lo más grave es que empieza la integración militar, porque firma en el año 2005 con el presidente George Bush de Estados Unidos y el canadiense primer ministro Paul Martin la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, donde nos pone a México bajo el paraguas de la seguridad gringa. Y además, después de que tumban las Torres Gemelas, porque las Torres Gemelas las tumbó el mismo gobierno gringo, y de ahí agarraron pretexto para invadir Afganistán y para crear el Comando Norte, para dominar desde el sur de Chiapas hasta el norte de Alaska, y Fox nos mete al Comando Norte. Y todavía México desde entonces sigue sujeto al Comando Norte. Hace 2 meses fue toda la seguridad mexicana a reunirse con el cabeza del Comando Norte allá Colorado de Estados Unidos. Entonces empieza la integración militar con Calderón, firma la iniciativa Mérida. Calderón permite que los agentes gringos de todas las agencias gringas anden armados aquí en el territorio, permite sobrevuelos de drones, o sea, una gran traición de Fox y de Calderón. Y la deuda creciendo, Fox la deja, ya estamos hablando ahora, ya sumamos deuda externa y interna, la deja en 3 billones,
Calderón en 5, Peña Nieto en 10.5 billones. Y con Peña Nieto continúa la integración militar, nada más que empiezan ya a hacer maniobras, pero aquí en Tamaulipas. Bueno, en 2018 hubo un gran triunfo popular, por fin logramos derrotar al PRIAN, y pues todos desde ese día estamos luchando por derrotar todas las políticas del PRIAN. O sea, nos robaron, pues que nos devuelvan lo que nos robaron. Pero pues parece que como que no, porque pues siguieron pagando a ciegas, en lugar de hacer lo que dice Verónica, la auditoría y a ver, siguieron pagando a ciegas. ¿Y qué creen? Que Peña Nieto deja la deuda en 10.5 billones y López Obrador, con López Obrador sube a 17. Eso que no nos estábamos endeudando no es cierto. La deuda el año pasado llegó a los 17 billones y actualmente está escalando. Parece que en el próximo presupuesto todavía nos van a endeudar más y puede llegar a 20 billones de pesos. Y fíjense, nos han endeudado y endeudado a pesar de que recibieron del petróleo cantidades exorbitantes. Exorbitantes. Por ejemplo, Calderón dejó la deuda en 5 billones, pero de petróleo recibió 8 billones. ¿Y dónde quedó ese dinero? Fox recibió como 400,000 millones de dólares, Peña Nieto igual como 350,000 millones de dólares. O sea, entra dinero y quién sabe dónde queda, pero la deuda sube. Los panistas por eso se fueron del país, no los de Puebla que dicen que se murieron y nomás se sacaron muertos de que ya estaban en un lado y los echaron al avión porque dijeron que se cayeron ellos. Esos pendejos andan por allá por los otros países. Ajá. Y bueno, esa es la situación que ya requiere una solución, porque ahorita México está en problemas. Fíjense, cuando no estábamos endeudados, porque nos dicen, no, es que la deuda va a ayudar. Cuando no estábamos endeudados, México crecía al 6% anual. Desde 1938 a 1980 crecíamos al 6% anual, 6% anual. Desde que nos endeudaron y nos metieron al Fondo Monetario Internacional, empezó México a crecer al 2%, en todo el neoliberalismo, el 2%, y el sexenio pasado, el 1%. Bueno, hubo la pandemia, en fin, pero estamos creciendo al 1%. Entonces estamos en problemas y se necesitan soluciones, y para estas soluciones pues se necesita dinero, se necesita invertir en levantar nuestra agricultura, en ser autosuficientes en alimentos, en ser autosuficientes también en la industria. Poca gente lo sabe, pero México era autosuficiente en vacunas. Desde el siglo XIX, México empezó a producir vacunas y para 1997 era uno de los 7 países que exportaba vacunas. Pero llega Zedillo y forma una compañía, el Birmex, encargada de las vacunas, y el Birmex, en lugar de producir las vacunas, empezó a comprarlas y México dejó de producir vacunas. ¿Por qué? Pues porque imagínense, le compran a Francia 300 millones de pesos en vacunas con una mordida del 20%, pues se hincharon de dinero corrupto los panistas comprando vacunas. Total, llega la pandemia, imagínense los cientos de millones que se gastaron en vacunas cuando aquí las producíamos. México en los 70s producía automóviles, ferrocarriles, vagones de metro, barcos, pues todo eso lo desmantelaron. Y ahora andan rogándole al Elon Musk que venga a producir sus automóviles a Nuevo León. ¿Qué, los mexicanos no podemos producir automóviles? ¿Tienen que ser los extranjeros? Entonces tenemos que levantar nuestra industria. Lázaro Cárdenas no solo es el petróleo, levantó Pemex y levantó la petroquímica.
Una cosa buena del gobierno anterior es que empezó a recuperar la petroquímica, porque con los gobiernos neoliberales, pues en lugar de, lo más valioso es la petroquímica, en lugar de eso se dedicaron nada más a exportar petróleo crudo. Tenemos que recuperar nuestra petroquímica, ya empezó, pero en cuestión de litio, ya se nacionalizó el litio, ¿ok? Pues tienes que formar una empresa nacional que trabaje litio, que dé empleos, que dé riquezas. Entonces necesitamos una industria fuerte, una agricultura fuerte, una industria fuerte y romper con todos los pactos militares con los gringos. Porque imagínense, nos quieren invadir, pero ya están, desde el sexenio pasado, han hecho maniobras militares en Puerto Chiapas, en Chetumal, en Baja California, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Nuevo León. Andan los gringos como perros por su casa este mismo año. Y los dejamos entrar, que porque la cooperación, por favor, cuando alguien quiere derrotar a un enemigo, lo primero pues es conocer el terreno, ¿no? Y es lo que están haciendo los gringos. Entonces tenemos que romper todo tratado y cooperación militar con los Estados Unidos, porque además nos quieren arrastrar a sus guerras. Ellos quieren una guerra con Rusia, con China, y quieren que nosotros seamos su carne de cañón. Quieren nuestros puertos, nuestro territorio como traspatio militar para sus guerras. Y a nuestra gente, pues incluso ya, ¿cuánto mexicano no ha muerto en las guerras gringas, en Afganistán, en Irak? Porque a muchos migrantes les prometen que se van a la guerra, luego les dan la ciudadanía. ¿Y cuántos no han muerto ya mexicanos en guerras? Pues que realmente, pues guerras muy injustas, ¿no? Por parte de Estados Unidos. Entonces tenemos que tomar todas esas medidas. Y esto requiere dinero. Necesitamos generar empleo. En México estamos en edad de poder trabajar como 100 millones, pero nada más buscan trabajo 60. Muchos no buscan trabajo pues porque son discapacitados, porque son jóvenes, no encuentran y entonces mejor se ponen a estudiar, o mujeres que no hay guardería, no hay quien le cuide a los hijos. Por eso nada más 60 millones buscan trabajo, pero de esos 60 millones solamente 26 tienen un trabajo formal, los demás están en la informalidad. Y esos 26 ni siquiera tienen, la mayoría ni siquiera tienen prestaciones. Como pasa hoy un joven entra a trabajar y pues ¿cuál jornada de 8 horas? Los hacen trabajar muchísimo más y no tienen prestaciones, no los meten al seguro, en fin, necesitamos... Ni le dan de baja cada que ellos quieren. Por eso tiene que avisar uno cuando trabaja con la empresa. Voy al médico. ¿Por qué? Por ese mismo día le dan de alta para que pase una consulta. ¿Qué chiste tiene tener prestaciones si se hacen pendejos los meros jefes? Claro. Entonces hace falta generar industria para generar empleo, hace falta levantar la salud en serio, porque ahorita, bueno, vemos, ¿no? Que ya inauguraron una clínica acá, pero vayan a los 3 meses, las inauguran y a los 3 meses pues ni hay médicos, ni hay equipo. Entonces es la pura faramaya. Entonces necesitamos que se invierte en salud, pero en serio, en fin, hace falta mucho dinero. ¿Pero qué nos dice el gobierno? No, pues no hay dinero. No, pues la buena noticia es que sí hay dinero. El presupuesto de este año fue de 9 billones. El año que entra puede ser de 12, tomando 3 medidas. 1, suspende el pago de la deuda, audítala y negocia. Pero eso lleva 2 años. Este año estamos pagando 1.400.000 millones de la deuda. El año próximo va a ser más. Si se suspenden pagos y se negocia, nos dan 2 años de respiro y se obtendrían fácil 3 billones. Otro es cóbrale a los ricos, cóbrale a las grandes fortunas, porque ellos se hinchan de dinero. Por ejemplo, Slim, cuando empezó el sexenio pasado, tenía 62.000 millones de dólares. Al fin del sexenio ya tenía 100.000 millones de dólares. Por ejemplo, la rata de Germán Larrea, el responsable de la muerte de los mineros de Pasta de Conchos, el responsable del envenenamiento del río Sonora, en fin, una ratototota. El sexenio pasado lo comienza con 17.000 millones y lo termina con 28.000 millones.
Los más ricos de México, en promedio, aumentaron su riqueza un 40%. Pues que paguen impuestos. A nosotros nos cobran impuestos por todo. ¿Por qué los más ricos no tienen que pagar? Entonces, hay que establecer un impuesto a las grandes fortunas, que no es idea nueva ni es nada más de México. Hasta el mismito viejito Biden lo propuso para Estados Unidos. Entonces, es una medida necesaria, un impuesto a los más ricos. Y la otra medida súper necesaria es una reforma fiscal para que paguen más los que ganan más, porque nosotros nos cobran el impuesto sobre la renta un 35%. ¿Saben? Y estos son datos de Raquel Buenrostro, que fue secretaria de Economía. ¿Cuánto pagan las grandes corporaciones? Mientras nosotros pagamos el 35%, pagan el 2.4%. Y los mineros, agárrense de la silla, los mineros pagan el 0.002%. Se llevan nuestras riquezas y no pagan impuestos. Entonces hace falta una reforma fiscal. Y es urgente, miren, en el mundo el promedio de los países lo que pagan de impuestos es el 34% de su Producto Interno Bruto. En América Latina el promedio es el 23%. En México se cobra el 16%. México es un país que no cobra impuestos. Entonces hace falta una reforma fiscal. Hace falta cobrarle a los bancos. Imagínense, los bancos rompen y rompen récord de ganancias. El año pasado ganaron 288,000 millones y cada vez ganan más y cada vez nos explotan más. Entonces, bueno, que paguen impuestos. Entonces, son tres medidas: suspensión, auditoría y negociación de la deuda, impuesto a las grandes fortunas y una reforma fiscal progresiva. ¿Por qué progresiva? Porque tiene que ir pagando más el que más gana. Con estas tres medidas sí hay dinero. Entonces necesitamos generar un movimiento. La promotora ya cumple 5 años en esta lucha, y necesitamos generar un movimiento muy amplio para empujar al gobierno a que tome estas medidas. Como que le tienen miedo así a los grandotes, como que no quieren meterse en problemas. Pero pues había que recordar la historia. México siempre, cuando ha sido necesario, suspende pagos. Entonces, bueno, si el gobierno tiene miedo, pues nosotros hay que empujar para que tomen esta medida, estas tres medidas. La buena noticia es que sí hay dinero, y la otra mejor noticia es que tenemos que organizarnos, unirnos, dar la lucha y triunfar. Muchas gracias.